buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto con estar acá. Muchísimas gracias por abrir este espacio para poder hablar de este tema tan interesante al respecto justo de la fecha. En el INCO nos planteamos la necesidad de realizar una investigación acorde y qué mejor que los permisos de paternidad, que creo que quizá en México no son tan divulgados, no son tan populares, pero hay que explorar el tema. Pero lo bueno es que ya se habla un poco más, ¿no? Del tema. Si bien no son tan explorados, sí que bueno que por lo menos ya hablamos un poco más del tema. ¿Y cuál es justamente la situación actual de los permisos de paternidad en México? ¿Cómo se pueden comparar con otros países? No sé si también de América Latina. ¿Cómo estamos en ese tema, Sherlyn? Pues primero que nada me gustaría realizar una aclaración muy importante que creo que fue el reto más grande al que nos enfrentamos Ajá. a la hora de realizar esta investigación, es que no hay información pública. No hay información pública sobre qué hombres son padres en México, qué hombres son padres y trabajan tanto empleo formal como informal. No hay información al respecto. No tenemos información y por lo tanto no tenemos información sobre qué hombres toman sus permisos de paternidad, durante cuántos días se les pagan. No tenemos nada de información pública sobre este derecho y eso a nosotros nos parece un poco alarmante porque consideramos que si queremos realizar tanto modificaciones a los permisos de paternidad actualmente existentes como implementar políticas públicas al respecto, pues necesitamos información, necesitamos mediciones que nos ayuden a saber cómo está la situación y trabajar desde ahí, ¿no? Ujú. Ok, pues qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo dices. ¿No? ¿Por qué no se divulgan tanto también, tú crees, esto de los permisos de paternidad en México? ¿Qué pasa, Shelly? Perdón. En cuanto a los permisos de paternidad, decías al principio que no son tan divulgados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no son tan divulgados? ¿Cuál es la razón o por qué consideran ustedes que hace falta más difusión de ello? Sí, pues primero desde el punto de que la ausencia de información pública nos dice muchas cosas, considero yo, pero bueno, actualmente el permiso de paternidad en México es de 5 días, la Ley Federal del Trabajo así lo establece, les otorga a los hombres un derecho de ausentarse de sus actividades laborales durante 5 días con goce del sueldo, ya sea por el nacimiento o la adopción de una hija o un hijo, ¿no? Ujú. Aquí algo muy interesante y diferente respecto a las licencias de maternidad, que son de 84 días, es que los permisos de paternidad, el pago del sueldo queda completamente a cargo del empleador. Las licencias de maternidad, como bien sabemos, son tripartita. Este subsidio de maternidad que paga la seguridad social a las mujeres se financia a través de las aportaciones que hacen los trabajadores formales, los empleadores formales y el Estado, ¿no? Entonces, consideramos que esta es una de las diferencias más relevantes, Ujú. el esquema de financiamiento entre un permiso de paternidad y la licencia de maternidad. Eh, Y por eso este, quizás sea más complicado entonces, ¿no? Porque si el permiso de paternidad sí es 100% o corre a cargo del empleador, pues es más complejo entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Considerando que en el país 90% de las empresas son pymes, esto te dice muchas cosas, ¿no? Este derecho se Ujú. vuelve un costo para las empresas Claro. y estas pueden realizar o implementar prácticas que quizá otorgan los días, pero les dicen a sus trabajadores, tomarlos a cuenta de vacaciones, ¿no? Entonces ya no es dar el permiso, sino darlo a través de otras prácticas, a través de otros mecanismos. Ujú. Ok. Socialmente, ¿cómo se ve esto del permiso de paternidad? Decías que nos falta mucho camino por recorrer, pero no sé si hay algún estudio o algo que avale, ¿no? Que sean efectivos o que se requiera que se amplíen los días. ¿Qué se observa, pues, ya desde la parte social? Pues sí, una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, si un permiso de paternidad pone en riesgo el ingreso de un padre, obviamente este no lo va a tomar, ¿no? Por Y supuesto. también encontramos que la extensión de los permisos es muy importante para que este tenga efectos reales sobre la corresponsabilidad del cuidado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la carga de cuidados disminuya respecto a la que recae sobre las mujeres.
porque también tenemos datos de que actualmente las mujeres dedican entre 35 horas de la semana a estas labores del hogar y de cuidados versus las 16 horas que realizan o dedican los hombres, ¿no? Entonces, para nosotros los permisos de paternidad también es un mecanismo, una forma de tratar de aumentar la corresponsabilidad de cuidados y que los hombres se vean más involucrados en estas tareas y que esto impulse la participación laboral de mujeres, ¿no? Porque esto no nada más es un tema de justicia social, que efectivamente lo es, pero también es un tema que nos puede traer beneficios económicos y productivos al país, incrementar el empleo de las mujeres, disminuir el tiempo que ellas dedican a los cuidados y estas cosas que en general para el país crean o traen beneficios económicos y de productividad. Perfecto. ¿Qué papel deberían asumir los gobiernos, la iniciativa privada, por ejemplo, el poder legislativo para que puedan impulsarse, pues, reformas, pues, en esta materia? Decías ayer ahorita algo muy importante, ¿no? Para las MIPYMES, pues es complejo, ¿no? Otorgar seguramente estos permisos o una ampliación. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen otros países que sí les funciona y qué se puede hacer acá en México? Sí, primero en nuestro estudio realizamos algunas estimaciones y así como propuestas de cambios o rediseños para Ajá. estos permisos de paternidad y creemos que lo fundamental es cambiar el esquema de financiamiento, que ya no caiga completamente sobre el empleador, sino que se vuelva pagado a través de la seguridad social, es decir, de forma tripartita como se hace en las licencias de maternidad. Claro, esto también tiene algunas implicaciones de fondo, se tiene que hacer un diagnóstico sobre el estado de estos fondos para ver si se vuelve sostenible a largo plazo que los permisos de paternidad se financien de esta manera, ¿no? Pero esto es muy importante para evitar incrementar la carga social para las empresas que actualmente ya es alta, ya es un poco alta, y consideramos que si el nuevo diseño de un permiso de paternidad incrementa la carga social, eso no es lo óptimo, eso no va a traer buenos beneficios. Entonces, por esa parte creemos que es importante que se cambie el esquema de financiamiento y ¿cómo está en otros países? Creo que otros países han realizado cosas muy interesantes. Por una parte, algunos han avanzado hacia licencias parentales compartidas entre hombres y mujeres. Ya 75 países tienen este tipo de esquemas. ¿Y en qué consisten estos esquemas? En lugar de licencia separada, el hogar recibe un tiempo para cada progenitor de forma obligatoria y unas semanas extra que la familia decide cómo repartir. Esto nos parece muy interesante porque al final del día los hogares no son iguales, ¿no? Tenemos hogares monoparentales, es decir, hay una diversidad importante sobre cómo se componen los hogares, cómo funcionan los hogares, y estas licencias parentales le dan la libertad a los hogares de que elijan cómo distribuir las cargas de cuidado por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay tienen un subsidio para cuidados de recién nacido, y este subsidio en qué consiste, es decir, durante 6 meses después de finalizada la licencia de maternidad, los padres, tanto la madre como la madre, deciden cómo distribuirse los siguientes 6 meses para reducir su jornada laboral a la mitad. Esto también me parece un esquema interesante porque, es decir, no se ausentan completamente ni el padre ni la madre, sino que reducen su jornada laboral a la mitad por los siguientes 6 meses, que creo que también es una opción viable, ¿no? Okay, está interesante, estas experiencias y esto que ha funcionado y que ocurre en otros países. En México, pues están los retos ahí sobre la mesa y las soluciones y las propuestas también. Pues te agradecemos muchísimo esta participación. Nos encantó esta mañana poder conversar sobre este tema ya previo pues al Día del Padre en México. Gracias, Cherlyn Muñoz, investigadora del IMCO, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias, linda tarde. Saludos, excelente. Ahí está, pues bueno, importante.